Castro, soy psicólogo de formación y soy magíster en educación, ¿ya? En la cual el día de hoy, ¿cierto? Voy a hablar un poco, estimados y estimadas, con roles y funciones del psicólogo educativo, ¿ya? Y los desafíos que tiene hoy en día, ¿cierto? En la parte, ¿cierto? Educacional. La idea, futuros colegas y colegas en formación, que puedan al final de esta cátedra, ¿cierto? De esta charla, como quieran llamarle, puedan preguntar, ¿cierto? Y aclarar todas las dudas que ustedes tienen convenientes. Tengo entendido, ¿cierto? Que aquí tenemos estudiantes de distintas generaciones y distintas sedes, así lo cual enriquece bastante, ¿cierto? Dicho trabajo e intervención. ¿Me escuchan bien o no? Me gustaría aclarar si me escuchan. Rodrigo, ¿me escuchan bien? Se escucha bien. Gracias. Se escucha bien. Excelente, gracias. Ya, muchachos, muchachas, colegas en formación. Nuevamente, ¿cierto? Dar la bienvenida, a la autoridad, ¿cierto? De distintas sedes de la Universidad, ¿cierto? De la República, tanto directores, escuela de salud, ¿cierto? Y docentes, ¿ya? Espero, ¿cierto? Que sea una linda jornada y sea una linda también semana de celebración, algo tan importante que es nuestra formación, ¿cierto? Como psicólogos y en el caso de ustedes como futuros psicólogos en formación. Ya, me gustaría partir, ¿cierto? Bueno, los que ya me conocen y hago clases, porque también soy docente de la universidad, aparte de ser jefe de carrera, como lo dijo el profesor Rodrigo, soy docente, ya hago asignatura, ¿ya? Y dentro de esa asignatura, o dentro, ¿cierto?, de mi expertise, como dije, en la educación. Me gustaría saber qué saben de la psicología educacional, qué es o qué hace un psicólogo educacional. Si han escuchado antes este término. ¿Qué será un psicólogo educacional, muchachos? ¿Lo han escuchado? Es una área de la psicología, ¿verdad? De la distinta área de la psicología que tenemos hoy en día, ¿ya? Tanto clínica, jurídica, forense, comunitaria, ¿ya? Laboral, y también está la parte educativa. Ahora, si dijimos entonces que, primero que todo, psicología es una ciencia que estudia la conducta humana. O sea, ya tengo dos palabras, psicología y educacional. Ya psicología entonces, es una ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano. Y educación, ¿cierto? De verbo, ¿cierto? Educando, educar. O sea, ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano en el contexto educativo, ¿cierto? Si yo empiezo a sumar 2 más 2, palabra por palabra, podría ser por ahí, ¿ya? Vamos a verlo desde el punto de vista de la psicología del origen. ¿Qué es y qué ha sido la psicología educativa? La psicología de la educación nace a comienzos... ¿Ven lo que estoy proyectando, no? Sí se ve. Súper. La psicología de la educación nace a comienzos del siglo XX, ¿ya? Gracias al aporte de distintos investigadores como Thornick, Youth, Dewey, James, Binet, entre otros. Es decir, la psicología educativa es una rama, ¿cierto?, de la psicología de la redundancia, de cierto modo que también está en pañales, ¿ya? Que también es nueva, a pesar que estemos en el siglo XXI, pero, ¿cierto?, no es tanto lo que ha pasado y lo que hoy en día, ¿cierto?, repercute en los colegios, el labor, ¿cierto?, del psicólogo educativo. Comienza a verse dos líneas de acción en la psicología o en el rol del psicólogo educativo. Uno, que se envuelve en el plano de aprendiz, que se centra en la conducta del individuo. La diferencia determinada por la herencia y el ambiente y la capacidad de aprendizaje. Es decir, ve, ¿cierto?, la capacidad que tiene de aprender, de razonar, de comprender quizá un estudiante en un contexto educativo, y la capacidad, ¿cierto?, que se puede tener de forma externa, es decir, cómo ese persona, ese niño, esa niña, ese joven se estimula, ¿ya? O sea, ya hay dos líneas, ¿cierto?, que estamos viendo que el psicólogo puede trabajar, desde la parte cognitiva, aprendizaje, ¿cierto?, y también la parte, ¿cierto?, conductual, del estímulo, ¿ya?, que va produciendo ciertas conductas y o pensamientos en el niño, la niña o el adolescente para poder desenvolverse, ¿cierto?, y tener un buen rendimiento o un rendimiento académico, ¿cierto?, destacable o por lo menos, ¿cierto?, aceptable en el contexto educativo. ¿Por qué digo esto, muchachos? Porque el rol del psicólogo educativo es bastante silencioso, ¿ya? Es bastante silencioso. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente en los colegios se mide, ¿cierto?, de forma cuantitativa, es decir, número, ¿cierto? Pruebas estandarizadas, por ejemplo, antiguamente, o sea, actualmente está el CIMSE, antiguamente está la PSU, que ahora, ¿cierto?, se llama prueba de transición, ¿ya? Y así un sinfín de evaluaciones que miden a través de décadas, ¿cierto?, de tiempo, de años, los resultados de los colegios, que los van
categorizando, ¿cierto?, entre el colegio, ¿cierto?, de excelencia académica y el colegio de no excelencia académica, el cual debería, ¿cierto?, mejorar ciertos aspectos. Si bien es cierto, eso también es importante, ¿ya? Pero también nosotros los psicólogos, ¿cierto?, educativos, tenemos que ver qué pasa o qué pasa en ese individuo, en ese niño, en esa niña, en ese adolescente, para que esté funcionando, ¿cierto?, esté pensando y pueda comprender y pueda aprender de una manera adecuada. Y la otra se centra en los grandes problemas educativos y las dificultades que presenta la escuela, centrándose en el currículum y la organización escolar. Es decir, solamente en resultados, ¿ya? Alguien me dirá por ahí de la parte, ¿cierto?, academicista, ¿ya? Solamente lenguaje, matemática, historia, ¿cierto? Resultados, 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 ¿ya? Enfocándose, ¿cierto?, en el currículum, como lo dice netamente acá. Notas, resultados. Y no enfocándose, ¿cierto?, en la persona, el individuo, ese niño, en ese adolescente, ¿cierto?, o en ese joven. Entre estas dos posibles líneas que acabamos de decir, ¿cierto?, anteriormente, el peso y la tradición cientificista del conductismo influyó en que se decantara mayoritariamente por la evaluación individual y el proceso de adquisición de conocimiento, ¿ya? Es decir, ha decantado, ¿cierto?, por un sinfín de factores nuevos que se han ido adquiriendo, que es netamente el conocimiento. Nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que el niño o la niña quizás no aprende, no comprende, ¿cierto? No es porque no tenga las capacidades cognitivas, sino bien le puede estar afectando quizás un problema emocional o alguna dificultad la cual, ¿cierto?, el psicólogo debiese, ¿cierto?, diagnosticar para luego intervenir. ¿A qué me refiero con eso? Quizás yo estudié, ¿cierto?, completamente una semana, un ejemplo, toda una semana para una evaluación, me la sabía, tengo buen rendimiento académico, pero sin embargo, media hora antes de yo dar una evaluación, me dicen, ¿cierto?, que mi perrito falleció. Lo más probable es, ¿cierto?, que yo no voy a estar concentrado, atento, en poder, ¿cierto?, dar esa evaluación. ¿Por qué? Porque voy a estar pensando constantemente y quiero ir a ver a mi perrito, ¿cierto? Pero lamentablemente yo estoy estudiando, ¿cierto?, y no pude ir a la casa. ¿Por qué? Porque ya mi perrito falleció y porque mi casa está lejos. Estoy internado, poniendo en un caso. Internado, ¿cierto? Que es mucho más complejo, ¿ya? Se plantea que a raíz de la multiplicidad, ¿ya?, de ámbitos que podría incorporar, el futuro de esta área es continuar investigando y definiendo su objetivo de estudio. Si bien existe el consenso, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto?, lo que acabamos de decir, el ámbito principal donde debe dirigir sus fuerzas. Es decir, todavía está en pañales, en cierto modo, ¿cierto?, lo que está consensuado o lo que no está consensuado entre el rol del psicólogo. ¿A qué me refiero con esto, futuros colegas en formación? Que distintos establecimientos, ¿cierto?, pueden trabajar en distintas líneas, que lo vamos a ir viendo más adelante, que son en dos grandes líneas generales. El programa de integración, más conocido como los PIE, y el ámbito, ¿cierto?, de convivencia escolar, que vamos a ver más adelante que son completamente distintos. Pero sin embargo, teniendo esta diferenciación, muchos colegios o establecimientos, ¿cierto?, laboran de distinta manera. Es decir, aún no está un todo consensuado, ¿cierto?, el rol, ¿cierto?, de un psicólogo en un colegio. Sin embargo, el denominador común de aquello, ¿cierto?, desde el origen de la psicología educativa, es enfocarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el niño pueda comprender y entender. Buscar, ¿cierto?, la parte, ¿cierto?, cualitativa del individuo, del ser, de sí mismo. ¿Para qué? Para que pueda comprender. Es decir, ya no es solamente cuanti, ahora también influye, ¿cierto?, la parte cualitativa, que sería la parte, ¿cierto?, de la persona, lo cual es bastante significativo, ¿ya? Eso también ha ido evolucionando con el tiempo y también hoy en día, ¿cierto?, se está cuestionando, ¿cierto?, que haya más psicología emocional en los colegios, ¿ya? Que los niños, ¿cierto?, sepan reconocer sus emociones, que también es un área importante en el aprendizaje por lo que hemos visto hasta acá. Hasta ahora, muchachos, colegas de formación, ¿se va entendiendo? ¿Voy muy rápido? Va bien, profe, ¿se entiende? Súper, gracias, Diana. Entonces dijimos que aún no está aún todo, ¿cierto?, consensuado, y hay cosas, ¿cierto?, que hay cosas que se pueden, ¿cierto?, interpretar o tener de ley de acuerdo, ¿cierto?, al profesional y al contexto del colegio y también al contexto de sus estudiantes y comunidad educativa en general. ¿A qué me refiero con comunidad educativa en general, futuros colegas? Padres, docentes, paradocentes, estudiantes y asistentes de educación. Todo eso, ¿cierto?, es la comunidad educativa.
Y dentro de lo consensuado, dice que es una disciplina psicológica que se centra en estudiar e intervenir procesos del campo educativo. Es decir, todo aquello de una forma sistémica. Padres, para docentes, ¿cierto? Asistentes de la educación y todo lo que dije, ¿cierto? Anteriormente. Y lo no consensuado. ¿Qué procesos estudia e intervienen, cómo lo hace y para qué lo hace? Wow, aquí es importante, ¿cierto? Porque yo puedo detectar, ¿cierto? Me pueden derivar un estudiante, un profesor, pedito, no sé, se encuentra bajoneado, por decirlo así, o tiene bajo rendimiento académico, y algunos también aquí, ¿cierto? Empiezan, ¿cierto? Quizás prejuicios o algunas interpretaciones. Ahora, por parte, ¿cierto? De los docentes, ¿cierto? Que se enfocan principalmente en la parte, ¿cierto? Del aprendizaje, del resultado, del número. Sin embargo, el psicólogo, ¿cierto? Aquí no es tan consensuado y va a depender de sus capacidades, de sus cualidades y también del contexto del niño, cómo lo va a intervenir. ¿Ya? De acuerdo al motivo de consulta que le está derivando el profesor, en el caso que fuese certero, o si no, el motivo de consulta, ¿cierto? Tiene que indagarlo el mismo, ¿cierto? Psicólogo profesional. ¿Ya? También importante eso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, futuros colegas? Porque generalmente en los colegios, los profesores, ¿cierto? Derivan a los estudiantes por bajo rendimiento académico, ¿cierto? O porque simplemente, lo he escuchado 1000 veces, ya, trabajo hace 7 años en un colegio, por flojera. Este chiquillo no le cuesta, es flojo, ¿ya? También es importante ahí, ojo, saber, ¿cierto? Diferenciar entre un motivo de consulta, ¿cierto? A lo que yo, ¿cierto? Voy a trabajar con ese estudiante, con ese niño, esa niña o ese joven, ¿ya? Pues siguiendo con la línea de la temática, ¿cierto? Acerca del rol del psicólogo educativo, ha carecido y sigue careciendo de precisión y de limitación, encontrándose hoy abocado principalmente a labores de psicodiagnóstico, ¿ya? Ahora, yo sé que aquí hay muchos colegas de formación que hay distintos niveles, de primer año hasta quinto año. ¿A qué se refiere con psicodiagnóstico? A evaluación, ¿ya? Aplicar instrumentos. Generalmente en un colegio que se aplica, muchachos, un BAIS 4, ¿ya? O un BIX 5, ¿ya? Que es el último que salió estandarizado. ¿Para qué? Para evaluar cierto coeficiente intelectual, para ver si ese niño, o esa niña, ¿ya? Tiene alguna discapacidad intelectual que le puede estar, ¿cierto? Impidiendo su rendimiento académico. ¿Para qué? Para quizás descartar algún aspecto emocional, ¿ya? Es decir, lo que generalmente se hace en los colegios es eso, labores, ¿cierto? De psicodiagnóstico, lo cual es importante también saber diferenciar que no el psicólogo solamente, ¿cierto? Aplica un instrumento, sino que también ese instrumento lo aplica por un porqué, un para qué y por sobre todo para una intervención, ¿ya? Para una intervención, que lo vamos a ver más adelante, que eso pasa generalmente en los programas de integración, ¿ya? Se encasilla, perdón, se encasilla el desempeño de su rol a la puesta en la práctica de la psicología clínica. En la escuela, el manejo de casos difíciles, en psicodiagnóstico y ocasionalmente como orientador vocacional, ¿ya? La asesoría a maestros y la intervención con alumnos, ¿ya? Entre otros. Perdón. Ahora, es importante saber diferenciar aquí, muchachos, el rol del psicólogo educativo, lo que estamos diciendo acá. Porque generalmente dijimos que era enfocado psicodiagnóstico, evaluar BAI, ¿cierto? VIX, ¿ya? ¿Para qué? Para diagnosticar, ¿cierto? Discapacidades ya intelectuales para quizás el estudiante pueda ingresar a un programa de integración o simplemente por hecho, ¿cierto? De diagnosticar, ¿cierto? Alguna discapacidad intelectual y ver que quizás puede estar faltando ese estudiante a nivel emocional de por qué no está rendiendo, ¿cierto? En las evaluaciones. A pesar que estudia, ¿cierto? Tiene hábito de estudio, horario de estudio y aún así no está dando frutos, ¿ya? Otra parte importante que también se hace en la parte de la psicología opcional y en estos desafíos es que muchas veces, generalmente los colegios ciertos técnicos profesionales, TP, ya, o científico comunista, hay lecciones de cursos que a todos nosotros nos tocó vivir de alguna u otra manera. Cuando pasamos de la transición de segundo medio a tercero medio, ¿ya? De elegir qué electivo tomo. Me voy al matemático, me voy al biológico, ¿cierto? O me voy al físico, ¿ya? Es importante aquí, desde el punto de vista de la enseñanza media, ¿cierto? Que un psicólogo, ¿cierto? Te pueda orientar de cierta manera, pero a través de test vocacionales, ¿ya? Eso pensando en un colegio, ¿cierto? De enseñanza media. Ahora, ¿qué pasa en un colegio, ¿cierto? En una escuela, ya colegio, ya que tiene de pre-kinder a octavo básico? Ah, ojo con eso, porque los chicos, ¿cierto? De cierto modo o de alguna otra manera, ¿cierto? Son llevados por sus padres, por sus amistades,
Así van a elegir un colegio científico humanista que simplemente te prepara, ¿cierto?, para dar una buena rendición, ¿cierto?, para optar a la universidad o para, ¿cierto?, poder entrar a una institución de Fuerza Armada, por decir algo. Y no así quizás entrar a un colegio técnico profesional, OTP, para poder, ¿cierto?, tener un técnico a nivel, ¿cierto?, medio, y te puede permitir tener herramientas en un futuro, corto plazo, ¿cierto?, puedes desempeñarte laboralmente. Ojo, también ahí hay una falencia, ¿cierto?, y una carencia por parte, ¿cierto?, de la psicología educativa de poder buscar a esos estudiantes y poder orientarlos, ¿ya? Lógicamente se enfocan en la enseñanza media, pero también falta la enseñanza básica, ¿cierto?, de poder ver qué voy a elegir, ¿cierto?, a enseñanza media. Percepciones y situaciones, ¿cierto?, del psicólogo o de los psicólogos educacionales. Poca claridad respecto a la cantidad de psicólogos trabajando en educación, ¿ya? Sin embargo, ahora, hoy en día, muchachos, en los últimos 5 años, ya, la mayor oferta laboral de los psicólogos es en la parte educativa, ¿ya? En la parte educativa, ya sea docencia, ya sea colegios, ¿cierto? Pero siempre en la parte, ¿cierto?, de educación, ¿ya? O sea, ha crecido bastante este nicho, ¿ya? Por los temas de los programas de interacciones que lo vamos a ver y también por el tema de la convivencia escolar. Luego otra percepción que se toma, el desconocimiento de funciones, la situación laboral y necesidad de capacitación. Ya, aquí hay una falencia bastante significativa y no menor, ya, de que un profesor o incluso un apoderado, o incluso los mismos estudiantes, ¿qué hace un psicólogo en un colegio? Si no hace clínica, no escucha a los chiquillos, no escucha a los estudiantes, ¿qué hace un psicólogo? También es una percepción que se ve de afuera de cuál es el rol del psicólogo. Y como dijimos anteriormente, el rol del psicólogo, ¿cierto?, es hacer una intervención, ¿cierto?, hacer un diagnóstico, una intervención, ¿cierto? Y en el caso también, dependiendo del motivo de consulta, saber derivar, ¿ya? Cuando hay un problema emocional, netamente emocional, saber derivar. ¿Por qué? Porque no somos psicólogos clínicos. Ojo con eso también. Ahora, según la encuesta del Colegio de Psicólogos del 2007, señala que es una de las áreas menores de especialización de estudiantes, muy por debajo de la clínica y la laboral, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué se refiere con eso el Colegio de Psicólogos, Colega de Formación? Que todavía estamos al débil, todavía hay pocos psicólogos educativos. Ahora, alguien me preguntará por ahí, profesor Pablo, ¿cuándo uno se denomina psicólogo educativo? Con el apellido. Siempre digo, el apellido, ¿cierto?, es tu especialización, ya sea un diplomado o un magíster. ¿Por qué? Porque todos ustedes acá, los presentes, que están escuchando esta cátedra, ¿cierto?, van a salir como psicólogos generalistas. ¿Qué quiere decir eso, colega de formación? Que pueden trabajar en las distintas áreas de la psicología: clínica, jurídica, forense, laboral, comunitaria, educativa. ¿Ya? Ahora, ¿qué me va a diferenciar a mí y me va a hacer más experticia frente a área? Mi especialización. ¿Ya? Mis otros grados, ¿cierto?, de estudio. Que lo generalmente se recomienda, ¿cierto?, es un magíster. Y ya te da la apellido. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a hacer el psicólogo educativo según la Fundación Chile? ¿Ya? Según la Fundación Chile del 2007. Es un profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel individual y grupal. ¡Wow! A nivel individual y grupal. Ojo con eso. A través de la evaluación de los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales, que son los programas de integración que vamos a ver, derivada de su desarrollo emocional, social o discapacidades a nivel institucional, propiciando un clima organizacional y aprendizaje adecuado. Es decir, aquí dice, tienen que trabajar, ¿cierto?, de forma individual o grupal con los estudiantes, pero con las condiciones que pueden ser a nivel cognitivo, ¿cierto?, de aprendizaje, o a través, ¿cierto?, quizá un problema emocional a través enfocado, ¿cierto?, a la conducta. ¿Por qué yo a través de la conducta? Del comportamiento. Porque si es emocional, puramente emocional como tal, hay que, ¿cierto?, hacer una derivación, ¿ya? Que también, como dije anteriormente, ser súper ético en el sentido de lo que puedo trabajar yo como psicólogo educativo, de acuerdo a mis tiempos, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la infraestructura, ¿cierto? Y poder saber derivar, ¿ya? Las competencias, ¿cuáles creen ustedes que son las competencias que dicen tener, ¿cierto?, los psicólogos educativos, ¿ya? ¿Cuáles creen ustedes que son las competencias que pueden tener los psicólogos educativos? Primero, planificar y coordinar las actividades de su área, ¿ya? Administrar los recursos de su área en función del PI. ¿Qué es lo que es el PI? Alguien me pregunta ahí. El programa, ¿cierto?, educativo, ¿cierto?, institucional. Es decir, lo que rige las funciones
de cada profesional de un colegio, ya sea esta, profesores, directivos, jefe UTP, equipo de convivencia escolar, auxiliares, paradocentes, asistentes, etcétera, etcétera. O sea, saber también verificar y saber administrar estos recursos, lo que tú puedes hacer o lo que no puedes hacer. Entregar apoyo al profesor en el manejo del desarrollo del grupo del curso, ¿ya? ¿A qué se refiere con entregar apoyo del profesor en el manejo y desarrollo del grupo del curso? No en el sentido que el psicólogo, ¿cierto?, le decía al profesor cómo tiene que enseñar una clase. No, porque aquí, como se dice coloquialmente, vulgarmente, pastelero sus pasteles. El psicólogo tiene que ver, ¿cierto?, con la conducta y el comportamiento humano. Que si bien, ¿cierto?, esa es la definición de psicología, ¿cierto? Ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano. ¿Cómo yo lo ayudo a un profesor? En poder, ¿cierto?, poder ayudarle en cómo ese estudiante se está comportando y por qué se están comportando así y quizás está revolucionando cierto desorden en la sala y está alboroteando a todos los otros compañeros. A eso se refiere con el manejo, ¿ya? Buscar estrategias tales como cambio de puesto, darle deberes, ¿cierto?, responsabilidad en la sala, encargado del aseo, encargado de borrar la pizarra, encargado, ¿cierto?, del orden de la sala, por decir algo, ¿ya? A eso son distintas estrategias que pueden ir surgiendo de acuerdo, ¿cierto?, a las directrices y también al contexto y a los estudiantes, ¿cierto?, que cada profesor tenga. Pero en general, a esa línea va. Atender a estudiantes con dificultades psicológicas. Eso es bastante, ¿cierto?, amplio. Pero aquí nos enfocamos en la parte emocional, en la parte social y en la parte psicológica. Psicológica o cognitiva. Ahora, ¿a qué se refiere con la parte social? En el ámbito, ¿cierto?, que si hay algún estudiante que tenga alguna dificultad o alguna conducta de riesgo, tales como alcoholismo, negligencia, por decir algunas. ¿Qué hago yo como psicólogo educativo, ¿cierto? Saber derivar y saber denunciar también cuando yo veo a un niño o una niña, ¿cierto?, que no se le está respetando sus derechos como persona, como estudiante y como niño. ¿Ya? Esa es la parte social. También es súper importante. En cuanto a las competencias conductuales, siempre tener, ¿cierto?, un compromiso ético. Ahora, ¿a qué se refiere con el compromiso ético? De acuerdo a tu formación, ya profesional. ¿Ya? Profesional. Orientación de calidad, autoaprendizaje y desarrollo profesional. ¿A qué quiere decir eso? Estar constantemente, ¿cierto?, capacitándose el psicólogo educativo en cuanto a todos estos desafíos, ¿cierto?, que pueden ir surgiendo, tales como lo que está pasando hoy en día. COVID-19, pandemia, ¿cierto?, cuarentena, encierro, estrés. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Cómo voy a poder reinventar o ayudar a reinventar, ¿cierto?, al estudiante, al profesor y a los padres? ¿Ya? A eso se refiere mucho con autoaprendizaje, ¿ya? Con la capacidad también de innovar y también de ser capacitado. Ojo con eso. Hijo. Y por supuesto ser un profesional responsable de todo ámbito, ¿ya? Tener ciertas relaciones interpersonales adecuadas, con tanto asistente de educación, con estudiantes, con padres, ¿cierto? Y ser asertivo y por sobre todo tener una iniciativa e innovación, como dije anteriormente, para poder, ¿cierto?, ir adaptándome a estos distintos contextos. Porque al igual que los docentes, ¿cierto?, los psicólogos igual tenemos que estar capacitando e innovando. ¿Por qué? Porque los niños que nosotros fuimos, ¿cierto?, hace años atrás, ya no son los mismos niños que son hoy en día. ¿Por qué? Porque todo va mutando, ya todo se va transformando, ¿ya? Por un sinfín de factores, ¿ya? Juegos, ¿ya? Crianza familiar, ¿ya? Redes sociales, tecnología, por decir alguna, ¿ya? O sea, todas esas cosas van influyendo, perdón, en cómo también va cambiando la educación y cómo también van cambiando los niños y estudiantes hoy en día en Chile. ¿Vamos bien, chicos? ¿Colegas de formación? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Sí, profe. Gracias, Sí, gracias. profesor, impecable. Aló, sí, todo bien. Dentro, ¿cierto?, retomando de las funciones del psicólogo educativo es, en resumen, buscar soluciones a problemas académicos y conductuales, es decir, buscar por qué Juan Pérez, ¿cierto? Siempre sale Juan Pérez, siempre el típico ejemplo, el profe. ¿Por qué Juan Pérez, ¿cierto? ¿Por qué Pedrito ya tiene bajo rendimiento académico en matemáticas? Sí, ¿cierto? Tiene hábito de estudio, tiene horario de estudio y está fallando. Hay que buscar el por qué. Puede ser quizás la forma, la estrategia que ese estudiante está estudiando. Lo cual quiere decir cantidad no es lo mismo que calidad.
Y hábito de estudio no es lo mismo que técnica de estudio, que ahí puede estar estudiando, que puede estar fallando. Y si bien es cierto, tiene distintos hábitos de estudio, constantemente tiene el hábito de estudiar, pero no sabe cómo estudiar. Y ahí es donde puede estar fallando, ¿ya? Y por supuesto también los temas conductuales. ¿A qué me refiero con eso? Pueden haber también alguna condición de base, trastorno de hiperactividad, algún déficit atencional, ¿ya? Alguna condición, ¿cierto?, de algún tipo neuronal, por decir alguno. Orientaciones al cuerpo docente y directivos, ¿ya? Realizar talleres, ¿ya? Realizar talleres, ¿a quién? A toda la comunidad educativa. A toda la comunidad educativa. Estudiantes, padres, madres, equipo directivo. Ojo, es súper importante, como dije anteriormente arriba, equipo directivo docente. ¿Por qué? Porque son la directriz desde lo macro a lo micro, a cómo baja, ¿cierto? Cómo baja la información. Y el psicólogo se recomendaría o se recomienda que también debería ser parte, ¿cierto?, del equipo de gestión o del equipo directivo del colegio. ¿Por qué? Porque debe saber, como buen profesional, cómo interactúan, cómo piensan y por qué se comportan de cierta manera los estudiantes, ¿ya? También es una estrategia de la cual el psicólogo quiso estar ahí. Y también desarrolla productos educativos institucionales y estimula cognitivamente y conductualmente, ¿cierto?, a los estudiantes. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Vamos bien? Sigamos entonces. Sí, profe, vamos bien. Ahora, dentro de la educación regular, ¿qué será la educación regular? Ir a clase, ¿cierto?, constantemente, de lunes a viernes, cumplir horarios, ya sea, ¿cierto?, en la mañana o en la tarde, jornada completa o media jornada, como hay algunos colegios, ¿ya? Eso es educación regular, la cual tiene ciertos horarios establecidos, ciertas rutinas y reglas que establecer, ¿ya? Ahora, dentro de ese ámbito, dentro de ese contexto que yo lo estoy aquí, ¿cierto?, encasillando, la inserción de psicólogos y psicólogos está en general en función de atender estas situaciones. Convivencia escolar y dificultad de aprendizaje. Más conocida aún, convivencia escolar, como generalmente la ley CEP, que es la que, ¿cierto?, sustenta al psicólogo de convivencia escolar, ¿ya? Pues no es que sea el psicólogo CEP, sino que es el psicólogo de convivencia escolar, que generalmente alguien asocia al psicólogo CEP. ¿Por qué? Porque la subvención económica es cierto que respalda eso, pero uno es psicólogo de convivencia escolar, ¿ya? O de equipo multidisciplinario, que también algunos colegios lo ven así, donde trabajan, ¿cierto?, otros profesionales, tales como trabajadores sociales, ¿ya?, kinesiólogos, por decir algunos de otra área, ¿ya? Y también las dificultades de aprendizaje, más conocidos también como los programas de integración PIE, ¿ya? El rol prescrito, ¿cierto?, del psicólogo, conducta y expectativas en torno a la posición y que ocupa él o la psicólogo o psicóloga, ¿cierto?, que termina estructurando un estereotipo cultural que actúa de tal manera respecto de él o de ella que define por anticipado sus relaciones con los clientes potenciales. Ahora, ¿a qué me refiero con clientes potenciales, ¿cierto? A las personas, ¿ya? Rol tradicional, ¿cierto?, es lo mismo para toda intervención educativa, laboral, forense, jurídica, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste eso? Yo primero diagnostico, ¿cierto?, asesoro y hago un tratamiento. Lo que decíamos al principio, ¿cierto?, de esta cátedra. Yo no diagnostico por diagnosticar a un estudiante que tenga bajo rendimiento académico, ya. Tuviste ahí cierto FIL, o limítrofe, también conocido, 78. Tenemos que buscar cierta estrategia para que ese estudiante pueda mejorar su coeficiente intelectual. Y de esa manera también, ¿cierto?, poder estimular esas habilidades, lo cual me va a arrojar el BIS o el VICE dependiendo de la edad. Y con base a eso, ¿cierto?, también va a ayudar de forma asolapada y también quizás implícitamente a tener un mejor rendimiento académico, ¿cierto?, la parte cuantitativa que dijimos, que era las notas, lenguaje, matemática, ¿ya? Porque yo voy a saber qué está fallando ese estudiante, en qué puede estar, ¿cierto?, bajo, débil, qué tengo que fomentar, qué tengo que fortalecer, ¿sí? Ahora, ¿qué dirán, cierto, los roles, las competencias de nuestros hermanos vecinos, de otros países, ya de Europa, ya por decir algunos países?
Según la misión del psicólogo escolar, ¿cierto? De Educación Michigan en Estados Unidos en el 92, misiones o competencias agrupadas en que debiese tener cierto el psicólogo: angostar la brecha de conocimientos entre niños de alto rendimiento y de bajo rendimiento. ¡Wow! Qué importante esto, colega de formación. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Y aquí entra, ¿cierto?, el dilema. ¿Dónde se está educando en Chile? ¿Estamos nivelando para abajo o estamos nivelando para arriba? O sea, ¿para arriba o para abajo? ¿Para dónde estamos nivelando? Lo ideal siempre es buscar, ¿cierto?, la equidad, ya, para los que estamos la equidad, pero siempre tratando de nivelar para arriba, ¿ya? Sería lo ideal, ¿ya? Sería lo ideal. Asegurar que todos los niños y niñas tengan habilidades para acceder a una educación de calidad. Movilizar activamente los recursos sociales, económicos y legales para asegurar los derechos básicos de los niños y a sus necesidades de desarrollo. Ojo, ¿a qué se refiere con esto? Con la intervención social que puede hacer cierto el psicólogo en los colegios. Negligencia, abusos sexuales, violencia intrafamiliar, por decir alguno. Es decir, el psicólogo también tiene que estar atento, ¿cierto? Atento frente a qué puede estar pasando ahí y saber derivarse y saber denunciar a las entes, ¿cierto?, encargadas de dicho trabajo. ¿Ya? Ahora, dentro de las competencias profesionales, se tienen que definir metas, ¿ya? En cuanto a la recopilación de información, análisis de documentos, ¿cierto? De plantearse un objetivo. Y ese objetivo poder, ¿cierto?, canalizarlo y realizarlo. Recopilando la información de lo que quiero lograr, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer, ¿cierto? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y qué resultados obtuve, perdón. ¿Ya? Evaluando, valorando, haciendo un desarrollo, haciendo una intervención y por sobre todo, colega de formación, llevando evaluaciones de procesos a través de procesos comunicativos. Es decir, que también se identifique, ¿cierto?, la persona, que conozcan, ¿cierto?, el rol que tiene el psicólogo. El trabajo no sea silencioso, ¿ya? Porque el trabajo de nosotros los psicólogos educativos es bastante silencioso. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, generalmente se ve, ¿cierto?, la nota. Ah, tiene 6,4, ya tenía un 4,8. Bien por el profe de matemáticas. Pero tampoco se está viendo el profesional o los profesionales que han trabajado, ¿cierto?, de base o por detrás. ¿Ya? También eso es importante. ¿Sí? ¿Se escucha bien, chicos, o no? Sí, se escucha bien. Súper, porque igual anda mi pequeño por aquí, por eso digo que quizás no se escucha bien. ¿Pero se escucha? Sí, se escucha súper bien. Excelente. Ahora, para ir concluyendo entonces en cuanto a los roles, ¿cierto?, de un psicólogo educativo, para ver quizás después cuáles son los desafíos hoy en día. La psicología educativa muestra una amplitud y disparidad de definiciones y objetivos. Es decir, uno puede trabajar en harto ámbito en el colegio. Dijimos, ¿cierto?, desde el punto de vista de estar en un equipo directivo, de diagnosticar, ¿cierto?, de planificar, de intervenir, ¿cierto?, de saber derivar, ¿ya? Y por sobre todo también saber identificar problemáticas, ¿cierto?, a nivel conductual, ¿ya? Tales características afectan también el rol de un profesional. ¿Por qué tal característica afecta al rol de un profesional? De saber yo también decir y ver cuáles son mis competencias con respecto al estudiante o a la persona que tengo al frente. Y saber pedir ayuda cuando necesito ayuda. ¿Por qué? Porque los psicólogos educativos y los psicólogos en general y las personas en general no somos Superman, no somos Superwoman. ¿Me explico, no? Es por ahí, ¿cierto?, donde quiero llegar. Definición y funciones y competencias con respecto a lo que debe ser el psicólogo o la psicóloga, ¿cierto?, ocasional, que da desde el sistema educativo o los empleadores, es decir, el rol predescrito. De hecho, hay distintos colegios que trabajan de distinta manera, teniendo los mismos parámetros a nivel ministerial, ¿cierto?, de hora de instalación, ¿cierto?, convivencia escolar. Sin embargo, internamente trabajan completamente distintos. ¿En qué? En fechas de evaluación, ¿ya?, en la forma de intervención e incluso en algo tan básico como la infraestructura, ¿cierto?, y las condiciones para que el psicólogo pueda trabajar, las cuales deberían ser apropiadas. Tener un box, ¿cierto?, tener espacio, ¿cierto?, y por sobre todo tener, ¿cierto?, la tranquilidad y los instrumentos necesarios para poder trabajar. ¿Instrumentos necesarios de qué tipo?
Si es estimulación cognitiva, a través de un juego. Vice, WIS, ¿cierto? Que son los instrumentos que me ayudan a medir el coeficiente intelectual. Y también, ¿cierto? Escalas de conducta adaptativa, que puede ser de cualquier tipo. Vineland, ICAP, ¿ya? O incluso ustedes mismos, ¿cierto? Las pueden realizar en base al contexto, ¿cierto? Y a la necesidad de cada uno de sus estudiantes. Como gran reflexión, y que es necesaria pues acá, ¿para qué ser psicólogo educativo? ¿Ya? Definición de la naturaleza y su asociación de roles, actividades desde el mismo campo. Rol adscrito. Es decir, también tengo que saber reinventarme. De yo buscar las mejores soluciones, ¿cierto? Las mejores alternativas de lo que puede estar afectándole a los estudiantes, a los padres, ¿cierto? Y a los profesores. ¿Ya? Y sobre todo, ¿cierto? Con la temática hoy en día del desafío del COVID-19. De poder también saber llegar, no a la sala, porque la sala ahora es el computador. La sala hoy en día, ¿cierto? Es la pantalla. De poder trabajar con esa persona, trabajar con ese niño, con ese estudiante, trabajar con ese padre, con esa madre, con ese profesor, en esta nueva realidad. Saber reinventarme. A eso me refiero. Preguntas, comentarios hasta acá, muchachos. Ya queda un cuarto de la presentación. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algún comentario? No, que es tal y como lo plantea usted en los colegios. Así es, así es. Ahora, hay colegio y colegio, vuelvo a repetir, ¿ya? Pues los estamentos establecidos, ¿cierto? Son dos, como dijimos. El prescrito, ¿cierto? O el definido, ¿ya? Convivencia circular, programa de integración. Que ahora los vamos a ver a cada uno como tal. Ahora, ¿qué será, siguiendo la línea, ¿cierto? Una evaluación de diagnóstico. ¿Qué será un diagnóstico? Un alumno, ¿ya? O alumna, estudiante, que presente NEE, ¿qué significa eso, colegas de formación? Necesidades educativas especiales, exactamente, necesidades educativas especiales, según la ley es aquel o aquella que precisa de ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la educación. Esto, muchachos, es según el decreto 170, ¿cierto?, de educación, ¿cierto? Sacada el año 2009, en la que hoy en día rigen los programas de integración. Ahora, ¿qué será un programa de integración? Entonces, es esto, trabajar con los estudiantes, ¿cierto?, que tienen alguna condición a nivel cognitivo, a nivel neuronal o alguna capacidad a nivel físico. ¿A quién me refiero con esto, muchachos? A nivel cognitivo, con alguna discapacidad, ¿cierto? O con una condición, ¿cierto?, intelectual bajo el promedio, ¿ya? Ese es el punto de vista cognitivo, que eso es lo que hacemos nosotros los psicólogos, evaluar a través del VIS, ¿cierto?, o del VICE, va a depender de la edad del niño o de la niña, o del joven. Pero también está la parte, ¿cierto?, neuronal, que es la parte conductual. ¿Por qué este cabrón no se queda nunca tranquilo? ¿Por qué es tan desordenado? Típico que alguien puede decir eso, un profesor, ¿cierto? O una mamá, ¿cierto? Una tía, qué sé yo, en el contexto educativo. Ver quizás la parte neuronal que puede estar, ¿cierto?, teniendo alguna condición de hiperactividad con impulsividad y de base, ¿cierto?, un trastorno, ¿cierto?, netamente de déficit atencional, ¿ya? Que es muy común hoy en día, el déficit atencional con hiperactividad e impulsividad. Ojo, eso lo diagnostica, ¿cierto?, otro profesional que es un neurólogo, pero también lo trabaja el psicólogo. El tema, ¿cierto?, de poder concentrarse, ¿cierto?, y focalizar esa atención en el estudiante, ¿cierto?, y esa energía, ¿para qué? Para que pueda rendir de una manera adecuada y pueda estar atento, ¿cierto?, a la clase y pueda autorregularse. ¿Se fija o no? Autorregularse. ¿Ya? Disculpe, no estaba atenta. ¿Eso del déficit atencional, decía usted? Exacto. ¿Pero dónde? Disculpe, es que yo trabajo hace muchos años en un colegio y ¿Ya? se han visto, no es que esté, no sé, en mi colegio no se usa y nunca me había escuchado que los niños con déficit atencional los tomara el psicólogo, porque yo soy psicopedagoga y educadora diferencial. Y solo yo trabajo con los niños con déficit atencional y nunca ha trabajado de los 11 años que llevo ahí,
un psicólogo con ellos. Entonces, eso es lo que yo compartí en el chat, que para mí hay una falta inmensa de psicólogos, sobre todo en los colegios que son el 95% de los alumnos vulnerables, porque ellos, la mayoría, tienen todos estos diagnósticos, pero solo los psicólogos toman a los niños permanentes o los que tienen algún problema conductual. Ya. ¿Cuál es su nombre? No estoy viendo la pantalla, solamente estoy viendo la presentación. Verónica desde Chillán. Verónica, mucho gusto. Efectivamente, el psicólogo dice trabajar con todos los estudiantes, independiente de su diagnóstico. ¿Por qué? Porque si hay un déficit atencional, ¿cierto?, que lo diagnostica un neurólogo, ese niño lo más probable tiene sobreenergía, ¿cierto?, y poca regulación de sí mismo. ¿Qué mejor manera de trabajarlo? A través de un psicólogo, a través de una intervención cognitivo-conductual, ¿cierto? Aprendizaje, conducta, aprendizaje, conducta. Y por sobre todo también a la vez, enfocado, ¿cierto?, a la concentración. Trabajar la concentración, la atención, lo cual debiese ser así, pero como dijimos anteriormente, también hay poca claridad, ¿cierto?, en Chile, de cuál realmente la intervención que debe ser un psicólogo, lo que está escrito, ¿cierto?, como tal, y lo que está, ¿cierto?, improvisado, como dijimos anteriormente. ¿Sí? No sé si respondo con eso, estimada. Sí, no, sí, es que por eso le decía, me abrió otra enseñanza para uno después replicar esto que está aprendiendo. Por supuesto, esa es la idea, esa es la idea. De hecho, los programas de integración son un equipo multidisciplinario, donde trabajan psicopedagogo, o diferencial, ¿cierto?, kinesiólogo, fonoaudiólogo, ¿ya? Sin embargo, todos tienen el mismo fin en común, que es ayudar al estudiante. Obviamente que va a depender, ¿cierto?, del diagnóstico, pero sin embargo, ¿cierto?, igual se hace una intervención multidisciplinaria, ¿ya? Ahora, siguiendo con la línea, dentro de estos programas de integración hay dos tipos: necesidades educativas permanentes y necesidades educativas, ¿cierto?, transitorias. Ahora, las permanentes son barreras para aprender y participar que determina los estudiantes que experimentan durante toda su carrera. Es decir, las barreras que tienen los estudiantes toda su carrera. O sea, de pre-kinder a cuarto medio. Eso es lo que hice acá. Ojo, después lo vamos a decir. Como consecuencia de un déficit o trastorno asociado a una discapacidad que demanda al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. ¿Qué quiere decir eso? Lo último, que manda al sistema educativo la provisión de apoyos y recursos, el financiamiento, ¿cierto? El dinero, ¿ya? A eso me refiero. ¿Con qué? Contratar profesionales para que puedan, ¿cierto?, equilibrar, ¿cierto?, las necesidades de ese estudiante. Ahora, dentro de estas necesidades, ¿qué son? Lo que dice acá, según el decreto 170, que va a ser, ¿cierto?, la condición que va a tener para toda la vida. Aquí dijimos que entraban condiciones de tipo visual, física, ¿cierto? ¿Ya? Aquí me refiero a la física, puede ser auditiva, visual, ¿cierto?, que puede estar en silla de ruedas, todo lo que tiene que ver con lo físico. Pero también está la parte cognitiva, y eso lo evalúa netamente el psicólogo, que es la discapacidad intelectual, que viene, ¿cierto?, hoy día cambió también de nomenclatura, ya no se llama discapacidad intelectual, se llama muy bajo el promedio, ¿ya? Si bien es cierto, el rango en el numerito sigue siendo el mismo, que es 69 para abajo, ¿ya? Pero la nomenclatura cambió. ¿Por qué? Por un tema, ¿cierto?, de discriminación, ¿cierto?, y también del lenguaje, porque como decía, ¿cierto?, Maturana, el lenguaje crea realidades, y también crea discriminación en los colegios. Y muchos estudiantes tampoco no les gusta ser parte del programa de integración cuando va una educadora, cuando va un psicólogo a buscarla, ¿cierto?, a la sala, porque le da vergüenza. Y eso es así, muchachos. Eso es así. Por eso, de alguna u otra manera, también la nomenclatura ha ido cambiando. ¿Ya? Ahora, para tomar la idea, del punto de vista, ¿cierto?, cognitivo, discapacidad intelectual dice, para toda la vida. Le hago una pregunta a ustedes, muchachos, como colegas de formación. ¿El CI cambia? ¿El coeficiente intelectual cambia? ¿O es toda la vida el mismo? El coeficiente intelectual puede ir cambiando, así como puede ir aumentando de acuerdo a los estímulos que pueda recibir, también puede ir disminuyendo. Correcto. ¿Quién dijo eso? ¿Tu nombre? Wilson de Chillán. Don Wilson, mucho gusto. Lo que dice el compañero de Wilson está correcto. El coeficiente intelectual cambia, como muy bien dijo Don Wilson, ¿cierto?, por la estimulación. Le voy a dar un ejemplo súper concreto.
un estudiante, ¿cierto?, que está en el campo, la punta del cerro, con un estudiante que está en un colegio particular. La estimulación del estudiante con el colegio particular es distinta, porque ya está en un colegio, ¿cierto?, urbano, ¿ya? Donde está con más gente, conoce más palabras, está más estimulado, y tiene la misma del estudiante que está en la punta del cerro. No es por si le aplico una evaluación cognitiva, van a ser distintos. Pues no porque el estudiante del campo, ¿cierto?, tenga menos condiciones o menos capacidades, sino porque su estimulación es distinta. ¿Me explico, no? Por la deprivación. Por la deprivación. Exactamente. La cultural, social, económica, todos los factores que influyen, obviamente. Pues no, ¿cierto? Es netamente por una falta de condición. ¿Se entiende la diferencia, no, colega de formación? Sí, profesor. Así, ojo también con eso. En cierto modo también este decreto, chuta, se cayó ahí, en la parte cognitiva. Como también deja, ¿cierto?, a meditar, ¿cierto?, a pensar que si yo tengo discapacidad intelectual, puedo salir de mi discapacidad intelectual, o muy bajo el promedio, ¿ya? Siempre y cuando no sea, ¿cierto?, una condición de base, cuando no es por un tema de estimulación. Ojo también con eso, ¿ya? Cuando no es un tema de estimulación, ¿ya? Preguntas hasta acá, muchachos. Me queda menos. Luego, entonces, si no hay preguntas, encontramos las nesiopatías transitorias. Hablamos de las nesiopatías transitorias cuando dichos apoyos y recursos adicionales están acotados a un periodo determinado a la escolaridad según el decreto 170. Contempla dentro de esta categoría las siguientes condiciones: dificultad específica de aprendizaje, que son los DEA, que son los estudiantes, ¿cierto?, que tienen, necesitan apoyo, que puede ser el lenguaje o matemática, por eso específica del aprendizaje, que puede ser en un área, lenguaje o matemática. ¿Quién diagnostica esto? Una psicopedagoga o un psicopedagogo, o una educadora diferencial o un educador diferencial. El trastorno específico del lenguaje, el habla, lo diagnostica netamente, ¿cierto?, un fonoaudiólogo. Y un trastorno de déficit atencional lo diagnostica, ¿cierto?, un neurólogo o un médico, ¿cierto?, familiar, como dijimos anteriormente. El rango limítrofe, o también conocido como FIL, en prueba de medición del coeficiente intelectual, ya sea VAIS o WIS, ¿cierto?, también pasan a ser, ¿cierto?, transitorio. ¿Por qué? Porque falta de estimulación. ¿Qué quiere decir transitorio? Que debe estar por lo menos, ¿cierto?, por falta de estimulación, no más de 2 años. O sea, que tarde o temprano, cuando va a requerir su apoyo de los profesionales, ¿cierto?, debe, ¿cierto?, equilibrarse. ¿Para qué? Para que pueda desenvolverse por sí solo y pueda nivelar, ¿cierto?, esa brecha para arriba y no para abajo. ¿Me siguen o no, colegas? ¿En formación? Sí, profesor, sí se entiende. Excelente. Decreto 170, esta es la Biblia en los programas de integración. El documento de orientación técnica comienza diciendo que se entenderá por discapacidad intelectual a la presencia de limitaciones sustantivas en el funcionamiento actual del estudiante, caracterizado por un desempeño intelectual significativamente por debajo de la media. ¿Cuál es la media? 90, ya que es un promedio, ¿cierto?, de una persona, que se da en forma concurrente con limitaciones en su conducta adaptativa manifestada en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Que yo, para diagnosticar un coeficiente intelectual bajo los límites, es decir, una discapacidad intelectual o muy bajo promedio, tiene que ir siempre acompañado o acompañada con un test de conducta adaptativa. ¿Por qué? Porque quizás aquí yo compruebo, ¿cierto?, que es por falta de estimulación o esta persona es simplemente funcional, a pesar de tener un coeficiente intelectual bajo. Puede ser funcional, sabe hacer las cosas del día a día, a pesar que tenga un coeficiente intelectual, ¿cierto?, bajo. O viceversa, ¿cierto? Puede estar falta de estimulación y lo voy a corroborar, ¿cierto?, con este test de conducta adaptativa. Ahora, ¿qué es un test de conducta adaptativa? ¿Ya? Desde mediados del siglo pasado ha tenido su eco en el trabajo de diversos investigadores que han intentado definir y comprender sus componentes. Cada autor o enfoque, ¿cierto?, ha resaltado diferentes aspectos. Así, Mercer enfatiza la interacción entre el individuo, el desempeño de roles sociales y las expectativas de su contexto. Leland tendría a definirla como el ajuste del individuo a su entorno, en el año 91. ¿Se dan cuenta cómo distintos autores van planteando, ¿cierto?, la definición de un test de conducta adaptativa? Mientras algunos, como Baltasar,
la han restringido a los aspectos más operativos de las habilidades de autonomía personal. Otros, por el contrario, han propuesto su inclusión en marcos teóricos de referencia más amplios, vinculándola a dimensiones contextuales y cognitivas, ¿ya? Como la inteligencia social y conceptual. ¿Qué quiere decir esto, muchachos, muchachas, colegas en formación? Tiene que ver con la capacidad, ¿cierto?, social y de realizar cosas a través de la parte funcional, cómo yo ejecuto, cómo yo realizo, ¿ya? Es decir, funciones adaptativas, funciones, ¿cierto?, funcionales, para la redundancia, cómo yo funciono, ¿ya? El significado que tienen las cosas para mí y cómo yo la interpreto, ¿cierto?, cómo la realizo y cómo yo lo hago en la parte social. Es decir, cómo yo funciono, cómo yo ejecuto. Y dentro de los test más conocidos, muchachos, que ustedes pueden pillar o pueden trabajar en la parte educativa, son dos, que es el ICAP y el Vineland, ¿cierto? Que son los más sencillos de aplicación y que generalmente los pide el decreto 170 a la hora de diagnosticar una discapacidad intelectual o, como dijimos anteriormente, con otra nomenclatura, un diagnóstico muy bajo el promedio. ¿Qué es el ICAP? Herramienta que permite realizar evaluaciones normativas de la conducta adaptativa y de problemas de conducta. El ICAP consta de un registro del diagnóstico, ¿cierto?, de la persona, datos personales y limitaciones y funciones, es decir, como una anamnesis. Es un test de conducta adaptativa que mide el nivel de personas en relación a destrezas y habilidades. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo está midiendo cómo esta persona funciona, cómo esa persona ejecuta. Y mide destrezas sociales y comunicativas, cómo se relaciona, cómo habla para conseguir algo, destreza de la vida personal, en la parte social, ¿cierto? Destreza de la vida en comunidad, con grupos, ¿cierto?, con pares, y destrezas motoras, cómo se relaciona, ¿ya? De la parte, ¿cierto?, del movimiento, ¿ya? Eso en general es el ICAP. Para no indagar ahí, tiene un instrumento específico, pero es para que ustedes sepan que para evaluar, ¿cierto?, o diagnosticar, se dan test, ¿cierto?, de conducta adaptativa. También tenemos el Vineland, que es una escala de desarrollo de madurez social, desarrollada por Sparrow y Bala, ¿cierto?, a partir del test de Eckhart Tolle, ¿ya?, para evaluar la competencia social. O sea, también tiene algo en común con el Vineland, con el ICAP, el Vineland, que es lo social, relación, cómo ejecuto, cómo yo me comporto. El Vineland, ¿cierto?, permite una evaluación sencilla y eficaz sobre el estado del desarrollo mental, social y psicomotor. Es decir, ve también cómo la persona se va a relacionar en el contexto, ¿cierto?, social, psicomotor, mental, ¿cierto?, y cómo es de forma funcional, al igual que el ICAP, ¿ya? Es decir, no hay un test estandarizado que ustedes puedan ocupar. Es más, colegas de información, ustedes pueden ocupar, ¿cierto?, o pueden inventar su propio test de conducta adaptativa de acuerdo al contexto, a la realidad, ¿cierto?, del estudiante, de la persona que tienen al frente. ¿Por qué? Contexto geográfico, contexto, ¿cierto?, socioeconómico, contexto sociocultural, por decir alguno, marcan y hacen la diferencia, ¿cierto?, entre un estudiante de un colegio X a un colegio, ¿cierto?, X de otra parte. ¿Sí? Ahora, para ir resumiendo, estimados y estimadas, la psicología y los desafíos de la psicología, ¿cierto?, educativa, hoy en día son grandes. Siempre han sido grandes. Y es una rama, ¿cierto?, como dijimos al principio, que aún está en pañales, porque aún no está claro cuál es la intervención que quisiéramos tener todos los psicólogos de la misma manera. Sin embargo, se han unido criterios. Psicólogo, ¿cierto?, dos ramas. En el contexto educativo, psicólogo convivencia escolar y psicólogo, ¿cierto?, de programa de intervención. Pero sin embargo, es qué hace el psicólogo de convivencia escolar como tal y qué hace el psicólogo, ¿cierto?, del programa de integración como tal. Como dijo la compañera por ahí, en mi colegio el psicólogo no trabajaba con los estudiantes, ¿cierto?, con déficit atencional, pero en otros colegios sí trabajan con déficit atencional. Yo trabajo en un colegio de 7 años y sí trabajo con los déficit atencional y trabajo con todos los estudiantes, con todos los programas de integración. De alguna otra manera, ¿por qué? Porque todos se relacionan, ¿cierto?, y tienen habilidades, ¿cierto?, sociales, emocionales y cognitivas. ¿Ya? O sea, de que hay desafíos en la parte educativa, hay muchos. Y más aún hoy en día, colegas, información más hoy en día, sobre todo con el encierro, ¿cierto?, que hay que buscar ciertas estrategias que son nuevas para todos. ¿Ya? Hay que innovar. E incluso hay que llegar hasta inventar
para poder captar la atención del estudiante, para que se pueda conectar, ¿cierto?, al computador, ¿cierto? Y para que pueda aprender la cámara, porque también son cosas que afectan directamente el aprendizaje del niño con el profesor, la interacción, sobre todo cuando son pequeños, interacción, ¿cierto? El feedback, la retroalimentación, ¿ya? También en ese sentido hay que saber reinventarse y buscar estrategias, ¿ya? El estrés, la ansiedad, la angustia, problemas, ¿cierto?, alimenticios, problemas, ¿cierto?, de sueño, puede ser insomnio o algún otro, ¿ya? Son las cosas que están gatillando hoy en día, ¿cierto?, en el contexto educativo, en esta nueva realidad, ¿cierto?, que es a través de la telepresencialidad, cosa que antes no se veía en los colegios, pero como dije anteriormente, la sala hoy en día es el computador, es esto. Y aquí yo estoy presentando, ¿cierto?, estas problemáticas, que en mi casa, que también lo transmito en el computador, en mi PC. Eso, colegas. Don Rodrigo. Agradecemos entonces la participación y la exposición del profesor Pablo Castro, jefe de carrera de la sede de Temuco. Y para ir avanzando un poco en esta jornada, vamos a leer algunas intervenciones que se generaron durante la exposición del profesor Pablo y que sería importante para poder compartirlas y poder generar también algún diálogo o alguna respuesta tanto del profesor como de algún otro colega que quiera intervenir al respecto. Gonzalo García nos pregunta o nos dice que son en muchas oportunidades, un psicólogo educacional debe desarrollar muchas labores, no solo velar por el cumplimiento del programa de integración escolar, sino también desarrollar proyectos de intervención, contención y seguimiento de estudiantes y su entorno familiar. Sin embargo, todo se puede lograr en la medida que usted confíe en sus fortalezas. Mucho éxito, dice que se puede. Probablemente no sé si Gonzalo García está. Gonzalo, no sé si nos quieres comentar un poquito más respecto de esa intervención. Hola a todos, espero que estén muy bien. Un abrazo a Pablo, que no lo veía hace tiempo, a Rodrigo, a Juan Pablo Díaz, que no lo veía hace mucho tiempo también, al gran invitado nunca igualado Pedro Núñez, Rancagua igual, un abrazo a todos, que hace mucho tiempo que no los veo. No, más que todo agradecer a Pablo por la información, por los contenidos, por la motivación en el sentido de aclarar ciertas dudas. Y un psicólogo educacional creo que en muchas ocasiones hace muchas labores que tal vez no están en currículum. Me explico en el sentido tal vez de alguna evaluación, de diagnóstico, querámoslo o no, se hace igual tratamiento en base a ciertas situaciones en particular. Se hacen observaciones en sala, incluso en algunos casos se puede hacer hasta reclutamiento, headhunting dentro del mismo colegio para ver el tema de evaluación docente o qué sé yo. En ese sentido, solamente instarlo a ustedes a que nos demos cuenta de que un psicólogo educacional tiene muchísimo trabajo, no solamente es que el niño que le cuesta matemáticas, como lo decía Pablo, sino realmente observar una intervención desde un todo. Pero créanme que nada de eso sería llevadero si es que a usted no le gusta lo que está trabajando. El que trabaja en lo que le gusta se nota, como siempre se los digo, a la gente linda de Rancagua como a 4 o 5 cuadras. Usted siempre va a poder en la medida que confíe en su fortaleza. Un abrazo enorme a la distancia, me alegro esta sinergia entre Rancagua, Chillán, Temuco. Creo yo que eso es una dentro de todo lo malo, es lo más lindo de esta pandemia. Un abrazo gigante a todos y confía en todo lo que viene, que seguramente es bueno, y si no es bueno, porque no ha terminado, no se preocupen. Un abrazo gigante a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Leemos algunas de las intervenciones también que están en el chat. Mónica Cáceres Barrera nos hace una consulta. Dice, refiriéndonos a los trastornos del lenguaje, ya sea el mixto o expresivo, dice, ¿qué pasa si un alumno no logra salir dentro de los 2 años de, comillas, tratamiento de su intervención? Soy profesor Pablo respecto a esta consulta. Sí, muy buena pregunta, le agradezco, don Rodrigo. Son preguntas frecuentes y pasa mucho en los colegios, ¿eh? Pasa mucho, si bien es cierto, es un diagnóstico a nivel transitorio, pues también, sí dice transitorio, pero el mínimo, ¿cierto?, son 2 años. Pero yo no lo voy a dar de alta, ¿cierto?, por un tema ético. Si yo veo que el estudiante ya no tiene las condiciones y aún no se encuentra capacitado
¿cierto? Para poder realizar sus propias cosas por sí mismo, lo dejo en el programa. Ya lo mantengo, ¿ya? Lo sigo interviniendo, lo sigo estimulando, ¿ya? Siempre pensado también por un tema ético, por un tema diagnóstico. ¿Por qué? Porque también voy a ser súper sincero y también súper maquiavélico por lo que voy a decir, porque también hay un tema, ¿cierto?, de trasfondo también muchas veces económico, ¿ya? Que también de fin económico. No, dejémoslo 2 años más, dejémoslo 1 año más plata, ¿ya? Más plata para los profesionales. Y pasa, ¿ya? Pasa mucho. Por eso lo digo, lo estoy viendo desde el punto de vista, ¿cierto?, ético. Yo le doy, ¿cierto?, la intervención, el apoyo, porque aún siento, ¿cierto?, que le falta para poder seguir estimulando. Tema ético, lo que hablamos antes, un tema ético. Y no un tema, ¿cierto?, externo que puede ser algo económico. Eso es lo que digo. Muy bien, muchas gracias, profesor Pablo. La verdad es que yo me voy a permitir poder hacer una pequeña intervención muy cortita, porque a mí la psicología educacional también como psicólogo es algo que me apasiona profundamente y también es en mi línea de trabajo y formación. Yo comparto absolutamente todas las indicaciones que hace Pablo respecto de los tremendos desafíos que tiene la psicología educacional. Basta simplemente que nos preguntemos, hace 10 años atrás, probablemente cuando yo entré a educación, era extraño un psicólogo en un colegio. Hoy en día los apoderados llegan a los colegios preguntando si el colegio tiene psicólogo. Eso nos posiciona en un lugar y nos pone un tremendo desafío como psicólogos y como también futuros colegas para ir en pos de mejores formaciones dentro del área. En los tremendos desafíos que tenemos dentro de la psicología educacional, sin contar los que están establecidos en el decreto 170, como bien nombraba Pablo, en el área de convivencia escolar, probablemente el psicólogo a cargo de convivencia escolar debe ser una de las personas que mayor capacitación debe tener dentro del equipo. No solamente porque maneja el tema del clima social escolar y un montón de otros indicadores que son incluso medidos hoy en día por la prueba SIMSE, sino que además también existe una normativa legal vigente actual que es muy extensa respecto de aquellas cosas que los colegios deben cumplir respecto a las normativas educacionales, ¿ya? Por nombrarles algunas, podemos pensar simplemente, por ejemplo, en la Ley General de Educación, en la Ley de Violencia Escolar, en la Ley, por ejemplo, Jornada Escolar Completa, la de Formación Ciudadana, incluso la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que nos guste o no nos guste, muchas veces tenemos que utilizarla dentro de los establecimientos educacionales. Por ende, el desafío que tenemos en la formación, y ahora lo que recalcaba Pablo, es un tremendo desafío para la formación docente y para la formación no solo de psicólogos de pregrado, sino también la formación continua. Ahí creo que está uno de los grandes desafíos de esta área de la psicología. Y no sé si hay alguna otra pregunta de alguna participante, alguien más que quiera intervenir. Tenemos algunos minutitos todavía dentro del cronograma para abrir los micrófonos si alguien tiene alguna intervención. Rodrigo. Ay, perdón, Perdón, Paula. A ver. Dos jefas de carrera al mismo tiempo, eso habla bien de nosotros, Paula, estamos en sintonía. Yeah. Sí, no, primero agradecer también a Pablo las reflexiones que ha hecho y ciertamente, bueno, yo con mi experiencia de años en educación, siento que hay un desafío muy grande que tiene que ver también con hacer aporte en el ámbito de la cultura, ¿no? No solamente del clima escolar, sino que también en los contextos de cultura, casi a modo inicial, por ejemplo, poder recordar a Vygotsky cuando nos dice que este desarrollo individual y social están íntimamente ligados, hay una relación dialéctica en el fondo. Por lo tanto, ciertamente uno de nuestros desafíos es poder trabajar en la cultura escolar, los ambientes positivos, los ambientes que tienen grandes fortalezas van a aportar en el desarrollo de niños y también de adolescentes. Por lo tanto, aún sabiendo que el sistema educacional chileno, el sistema escolar, nos ha permitido pocos espacios para poder trabajar en el ámbito cultural y nos ha reducido al ámbito de la convivencia escolar, creo que hay ingredientes en los que tenemos que trabajar. Hay un desafío en eso. Y como yo digo, en el ámbito escolar nosotros somos como pequeños escultores que vamos trabajando una piedra en forma muy lenta. Por lo tanto, a pesar de pequeños aportes que podamos hacer, creo que ese es un desafío.
de ir aportando a la cultura, porque cuando la cultura, como digo, tiene estas características que fortalecen el desarrollo de los niños, vamos a ir haciendo también aportes más concretos, porque no podemos olvidar las características del sistema educacional chileno. Estas características del sistema educacional chileno, que en el fondo lo que buscan también es formar un sujeto social que tenga ciertas características. Nada es casual. Esto que los niños se sienten uno detrás de otro, la verdad uno se podría preguntar, ¿por qué necesito mirarle la nuca a mi compañero y no la cara? Entonces, ¿por qué los sistemas escolares también tienden tan poco al trabajo colaborativo? Por lo tanto, ahí tenemos que ir haciendo, la verdad, un trabajo, los psicólogos, un trabajo en lo que tiene que ver en el cambio de la cultura, y ciertamente soy una convencida de que ahí tenemos un tremendo desafío. Y a los futuros colegas en formación, recordar que ahí hay seres que están en desarrollo, por lo tanto tienen que ser tratados con una delicadeza vital. No podemos olvidar eso. Hay niños, hay seres pequeñitos que están en formación, hay también adolescentes que en todo su periodo de transformación la verdad que necesitan mucho apoyo, hay jóvenes ya en tercero y cuarto medio que están trabajando con sus proyectos de vida, por lo tanto el aporte que podemos hacer ahí es importante. No lo olviden nunca, detrás del número de los niños que están en un proyecto de integración hay seres humanos, hay niños, hay familias, hay contextos sociales que les rodean que son importantes. Yo, con mucho dolor, uno se entera de pronto de algunas situaciones eh, que la verdad son también un desafío, y lo que tiene que ver con nuestro comportamiento ético también al interior de los colegios. Así que para quienes tienen ganas de desarrollarse en ese ámbito, es un lugar maravilloso. Todo lo importante para el niño está en ese contexto, los seres significativos. Ahí tú tienes la familia, ahí tú tienes los profesores, ahí tú tienes los pares. Es un lugar maravilloso para poder realizar aportes y desarrollarse profesionalmente. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Mabel. Paula, profesora Paula, jefa de carrera de la sede de Rancagua. Muchas gracias, Rodrigo. Hola a todos y a todas. Mabel, estábamos conectadas, pero hay de un hilo delgado intangible, porque yo justamente quería hacer esa acotación, aportar a la interesante presentación que nos dio Pablo, ¿verdad? De qué es esto, qué es el rol, ¿verdad? De qué se trata esto de la psicología educacional, y quería hacer énfasis en lo que hemos hablado. Bueno, quienes han tenido clases conmigo les va a sonar un poco a disco rayado, pero somos factores de cambio. Ya los psicólogos y psicólogas somos agentes de cambio, y en el contexto educacional tenemos que hacer notar esa presencia, ese rol, ya, porque tal como mencionaba Pablo y Mabel, ¿verdad? En nuestro sistema educacional chileno todavía tiene muchos aspectos que mejorar, ya. Vamos un paso más atrás que nuestros estudiantes, sobre todo en los colegios, ¿verdad? Tuvimos esto, si analizáramos la historia, cómo la educación hizo su foco primero en abarcar mucho, ¿verdad? Que llegara la escuela a los lugares rurales, que llegara la escuela a estos extremos de Chile, ¿verdad? Donde no llegaba, y nos centramos en la cantidad. Y luego, ¿qué pasó? Nos centramos en una supuesta calidad que tenía que ver más con la posibilidad de acceso económico. Entonces así se nos empezaron a presentar diversos desafíos, y tendemos a un sistema educativo de obediencia y no de reflexión, no de participación, ya, no de generar la expresión en nuestros niños, el pensamiento donde el psicólogo educacional, además de estas maravillosas funciones como el psicodiagnóstico, ¿verdad? En cuanto a que vamos a detectar necesidades educativas permanentes, transitorias, vamos a trabajar en convivencia escolar, ¿verdad? Pero tenemos
un rol que quiero hacer mucho énfasis en ese, que tiene que ver con esta psicoeducación emocional de la formación de las personas, ¿ya? Y ahí a veces encontramos mucha resistencia por parte de los directivos de los colegios, ¿verdad?, de UTP, y ahí es donde los psicólogos vamos de a poquito, los psicólogos educacionales, ¿verdad?, vamos abriéndonos caminos en los equipos de gestión, ¿verdad?, en los programas PIE, vamos haciendo adecuaciones curriculares, vamos trabajando en equipos multidisciplinarios. La importancia, imagínense, si la psicología es nueva, la psicología educacional es nueva en Chile, los equipos multidisciplinarios, hay algunos colegios que todavía no comprenden que es una necesidad. Trabajar con fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, trabajar con educadores diferenciales, psicopedagogos, kinesiólogos, ¿ya? Entonces, desde ahí podemos generar una intervención valiosa, ¿ya? Otro aspecto, y para ir cerrando, nos da para mucho, a los que nos apasiona, como dijo Gonzalo antes, al que le gusta lo que hace, quizás se le nota, a mí me apasiona la psicología educacional, pero tenemos un trabajo también en esta visualización. Los psicólogos educacionales todavía somos considerados asistentes de la educación. Entonces, queridos y queridas estudiantes, ¿hasta cuándo? ¿Dónde generamos el cambio? ¿Dónde validamos nuestro trabajo? ¿Ya? Y tiene que ver justamente con la multiplicidad de funciones y con los factores éticos involucrados, tal como dijo Mabel, que ahí nos da, pero para otra charla completita además. Así que eso, motivar, incentivar a quienes les gusta la psicología educacional es una hermosa área con mucho esfuerzo, pero risas de niños abundan todo el día y eso enriquece el alma y hace que todo valga la pena. Eso por mi parte. Muchas gracias, Paula. Como yo siempre digo, los psicólogos educacionales tenemos la maravillosa posibilidad de cada 1 hora y media salir a jugar al patio con niños. Eso no lo puede hacer ninguna otra persona que trabaja en una oficina. En función del tiempo, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención más. Tengo una intervención en el chat. Wilson. De Chillán. Bueno, yo estoy en formación todavía, pero sí me gustaría acotar algo que, si bien como mencionaban algunos profesores, hace unos años cambió el paradigma totalmente de cómo se forma una institución, y el rol del psicólogo ya es un rol que está súper definido en los colegios. También es parte de nosotros quizás modificar un poco de la manera que podamos el currículum oculto que tiene cada institución. Muchas instituciones están centradas solamente en la nota, están centradas solamente en las estadísticas, pero se le olvida la persona. Entonces, si nosotros como psicólogos podemos ayudar a generar una cultura de buenas personas que se apoyen entre sí, es una labor súper linda. Ayudar a que los niños desde su primera formación sean felices, que yo creo que es lo más importante. Tengo mi experiencia que cuando era chico no había psicólogos en los colegios, entonces o uno tenía buenas notas, o era el popular, o estaba súper encasillado. Hoy en día me alegra ver, por ejemplo, en el colegio de mi hijo cómo eso pasó a segundo plano. Y lo que más importa, gracias igual a la labor y la cultura que están generando los psicólogos en los colegios, es buscar más que nada el desarrollo personal de cada alumno. Y eso de verdad se agradece. Y es lo que hace que uno cada día ame más la psicología. Muchas gracias, Wilson. Probablemente las necesidades educativas especiales, los problemas en el clima social escolar han existido desde siempre en los colegios. Y gracias a los psicólogos probablemente hoy en día los podemos visibilizar. Eso también es un tema bien interesante. Verónica Constanzo desde el chat nos plantea y nos dice una reflexión. Dice, la escuela como garante de derechos debe asegurar el bienestar de los estudiantes, y en ese sentido el psicólogo y profesor deben trabajar mancomunadamente, respetando sus saberes para orientar adecuadamente en las familias. No sé si Verónica está conectada, quiere hacer algún comentario. Nos quedan 2 minutos para poder agregar algo. Verónica. Sí, de la sede Chillán, en realidad era una reflexión, como bien decía,
más que nada de trabajar mancomunadamente. Yo soy profesora y encargada de convivencia escolar y ocurre a veces que pareciera ser que el profesor se enfrenta al psicólogo y viceversa. Es una dinámica que ocurre usualmente en la forma de trabajar, en sus visiones respecto al niño. Y yo creo que me he propuesto en forma personal conciliar esas visiones, porque yo siento que se necesitan la una de la otra, se nutren la una de la otra, los conocimientos y los saberes de uno hacia el otro y viceversa, porque como decía la profesora, el bien mayor aquí es del niño, y nos toca recibir familias súper desorientadas, muy angustiadas, entonces necesitan el apoyo mancomunado de ambos. Y me he propuesto conciliar ambas visiones ahora que bueno, estoy mirando desde el otro lado, digamos, y mi reflexión va por ese lado, como que tiene que ser un trabajo en conjunto, preservando el bien mayor, que es la tranquilidad, la salud y el bienestar del niño y de los niños y su familia. Muchas gracias. Rodrigo, solo para terminar y complementar un poco lo que decía Laberito, ojo con lo que dice como garante de derecho. Estamos teniendo historias muy dolorosas en contexto de pandemia. Yo me he referido mucho a eso, al silencio de los inocentes. Nuestros niños están siendo vulnerados en un contexto bastante amplio. El colegio, además, la escuela, es un contexto de protección. Ahí tenemos un número, cifras muy importantes de niños que están viviendo con el abusador o la abusadora, o el maltratador o la maltratadora en su casa por periodo extenso. Hemos vulnerado el derecho a la educación. La pandemia botó los velos y ha mostrado una vez más la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, ojo con eso. Hemos retrocedido, la verdad, con muchos de nuestros niños en esto. Así que se viene un desafío al término de la pandemia también, pero no olvidar y poner mucha atención en eso. Y la verdad que lo digo con bastante dolor, que estamos escribiendo un capítulo del silencio de los inocentes, porque los niños van a manifestar lo que les está ocurriendo, pero no lo van a verbalizar, y eso lo sabemos como psicólogos. Por lo tanto, están en un proceso de construcción muy, muy complejo y muy doloroso. Así que yo espero que también nos animemos y podamos realizar algunos aportes en eso, en ese contexto, en el contexto de que un psicólogo además debe ser garante de derechos, sobre todo de los niños. Así es, Mabel. La educación tiene una doble función, no solo enseñar, sino que también garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Creo que ya estamos en horario de ir terminando la sesión de hoy día. Solamente darles las gracias por la participación, agradecer a Pablo por la posibilidad de compartir esa información interesante con todos los asistentes y también provocar un diálogo muy rico en cuanto a reflexiones en torno a la educación en general. Compartir también la invitación para el día de mañana, a la misma hora. Vamos a estar compartiendo con otro también docente de nuestra casa de estudio. Y también está presente hoy día. Vamos a tener también a las 19 horas con el profesor Pedro Nugué Barrales, ¿cierto? Una charla sobre la lectura de lo no dicho. La invitación para esa instancia va a ser distribuida probablemente en un ratito más a sus cuentas de correo y también para que también puedan compartirla con el resto de las personas. Como sugerencia, por favor, a las personas que quieran ingresar o que ustedes le compártanle el link de la invitación, ¿ya? Y que idealmente se conecten con sus cuentas de correo de Gmail, porque si lo hacen a través de cuentas corporativas no pueden ingresar porque no tienen asociada la aplicación de Meet. Así que es bien importante para poder también promover la participación. Agradecemos la participación de hoy día, sus intervenciones, y esperamos contar con su presencia mañana para seguir también avanzando en otras temáticas interesantes de la psicología, para finalizar el próximo día lunes con una charla bien entretenida y con varias sorpresas. Simplemente agradecer su participación, Mabel, Paula,
Pablo, no sé si como jefe de carrera quieren agregar algo más respecto del cierre. No, también sumar a las palabras tanto de Suya, el profesor, y la de Mabel y la de Paulita. Qué bueno que esta ha sido una instancia para poder dar reflexiones ya en cuanto al área de la psicología educativa, que esa es la idea. Y felicitarle también, don Rodrigo, a cada uno de ustedes, siendo de los estudiantes que pueden participar también en el primer día del encuentro de la celebración de la carrera de psicología escolar. De verdad, muy agradecido también por la participación y esperarles también que sigan participando en los otros días. ¿Ya? Eso, don Rodrigo. Muchas gracias, profesor Pablo. Lo esperamos entonces mañana. Es todo por ahora. Agradecemos nuevamente su participación y esperamos contar con su valiosa presencia mañana. Buenas noches, que estén bien.